Don Joaquín, perdón, es que me estaba relajando porque he estado siguiendo el pleno del Congreso sobre la amnistía y estaba a punto de decirle que estoy muy liado y tal y que lo dejamos para otro día, pero digo, ¿cómo voy a dejar una entrevista con don Joaquín Rivera Chamorro para otro día? Al contrario, me voy a relajar hablando con usted de historia. Sí, porque ya sabe que de política vamos a hablar más bien poco. Oh, Hablaremos mejor. de política en el ambiente histórico si quiere, pero no del actual, por supuesto. No, claro, por supuesto. Bueno, que conste que a don Joaquín, yo lo he entrevistado dos veces, una por la biografía de Maciá, que sigo sin leerla, pero sigo sin leerla, por cierto, no, sigo sin leerla por una cosa, la tengo por aquí, hablaremos de sus libros, ¿eh? También, sigo sin leerla, pero yo creo para no tener un disgusto. Primero, porque no hay ninguna biografía canónica de Maciá escrita por un historiador catalán, excepto usted. Y claro, si la leo, yo creo que se me va a caer el mito, ¿eh? Aunque en mi caso no es mucho mito, ¿eh? Bueno, Maciá es un personaje interesante, qué duda cabe, ¿no? Tiene una evolución un tanto extraña porque él es mucho más activo en la vejez en lugar de en la juventud, viene de un mundo moderado, viene de un mundo conservador, viene incluso del carlismo, tiene ciertas connotaciones carlistas, está en Busenit en 1908, justo después de conseguir su acta de diputado. O sea, tiene una evolución un tanto extraña porque luego se va radicalizando y pasa de ser un señor con una vida alegre y con un hacendado, porque además, gracias al matrimonio con Eugenia Lamarca, consigue incluso pues, tener una hacienda propia, tenía criados, tenía gente que trabajaba en el campo para él, y pasa de eso, además de su profesión militar como teniente coronel de ingenieros, en realidad ejerció casi siempre como comandante de ingenieros, tanto en la comandancia de Lérida como en la de Tarragona. Y bueno, pues su vida fue bastante plana desde un punto de vista castrense, porque no fue nunca a ninguna operación en el exterior, a ninguna campaña, ni a Cuba, ni tampoco a África. Se mantuvo siempre, o casi siempre, en Cataluña, con algunas pequeñas excepciones en Sevilla y en Madrid. Pero es una vida interesante, sobre todo su bagaje político. Él entra como independiente, luego es un hombre muy echado hacia adelante, que aprende de la política, empieza con 47 años y va aprendiendo y se va espabilando, y durante la República tenemos pues a una bestia, ¿no? O sea, realmente sabe jugar muy bien sus cartas, echa el primer órdago a la República el mismo día 14 de abril, cuando declara la República Catalana e invita a las demás naciones españolas a crear un Estado federal. Entonces, fue siempre muy por delante de los propios republicanos del resto de España. Es cierto que su muerte más o menos prematura, dentro de que ya era un señor de 73 años, deja a Esquerra Republicana de Cataluña un tanto huérfana, porque él tenía un hiperliderazgo, y esto pues se va a ver reflejado en los sucesos del 34 y luego sobre todo en la Guerra Civil, ¿no? Oiga, con Maciá no se puede, perdón, con Maciá, con Companys no se podían ver, ¿no? No, vienen de dos mundos totalmente distintos. Yo creo que una de las cosas extrañas de Esquerra Republicana de Cataluña es que, bueno, ya sabe que convergen ahí 3 o 4 sensibilidades diferentes. Macià era el líder de una organización paramilitar, que era Estat Català, más que un partido político. Él estaba rodeado de chavales muy jóvenes, que venían todos de buena familia. Pues ahí tiene a Josep Dencàs, a Miquel Badía, los hermanos Badía, todos ellos con un futuro muy prometedor, y que eran unos aventureros. Cuando llega la dictadura de Primo de Rivera se van a exiliar a Francia, pero él se rodea de auténticos chavales, apenas tiene gente de su edad o gente de peso político que le siga, porque todos ellos quedan en Cataluña, ¿no? La burguesía catalana y el catalanismo de derechas, al que él había más o menos pertenecido cuando formaba parte de Solidaridad Catalana, va a apoyar a Primo de Rivera, porque estaban priorizando el orden público. No olvidemos que Barcelona venía de tener casi 800 asesinatos al año, algo que hizo ETA prácticamente durante toda su historia, ¿no? Unos cuantos más, pero estamos hablando de un solo año. Las muertes violentas en Barcelona durante la época del pistolerismo fueron muy recurrentes, empezaron sobre 1918-19 y en 1923 todavía había unas cifras escandalosas. Él, cuando huye a Francia, los independentistas, incluso de derechas,
en aquel momento Acció Catalana, que es la sección, digamos, de la Lliga regionalista que va a derivar hacia el independentismo, que son las juventudes de la Lliga, consiguen que el 11 de septiembre, con aquella reunión famosa del Galeusca, que también se pone como excusa para la sublevación de Primo de Rivera, aunque ya estaba más que planeada, pero van a permanecer en Cataluña la mayoría de ellos, y algunos pues van a formar parte de esta catalán. Esta organización paramilitar no la podemos situar en la izquierda, porque es una organización que además se basa primero en el separatismo, en la raza catalana, que tiene una serie de condicionantes que además van a ir evolucionando a los uniformes del desfile del 33, saliendo de Montjuïc, del estadio de Montjuïc, donde Josep Dencas organiza, que entonces era consejero de Sanidad, organiza aquel desfile de 8.000 escamots perfectamente uniformados con una estética pseudo-fascista, ¿no? Claro, ahora unes esa parte, cuando llegan a Cataluña, perdón por esta excursión cerraubense que me acabo de pegar, cuando llegan a Cataluña, Macià llega en febrero del 31, porque a pesar de que Berenguer ha autorizado que regresen los republicanos, a Macià se le va a vetar hasta el último momento, por aquello de la invasión del Prat de Molló y una serie de hechos que bueno, fueron un tanto escandalosos y así se tomaron el resto de España. Cuando Macià entra en febrero no tiene partido y tiene unas elecciones municipales que se van a celebrar el 12 de abril. Para poder crear un partido no está a tiempo, él tiene solamente el prestigio personal que ha ganado, porque además hubo un juicio muy mediático en Francia, esa es la fotografía efectivamente a la que yo hacía referencia, ha ganado un juicio muy mediático en Francia, solamente ha sido condenado a un tiempo en prisión que ya había pasado, con lo cual, y al exilio a Bruselas, él se va a exiliar a Bélgica, ahí estará en Amberes, donde se abraza con Ramón Franco Bahamonde, cuando fracasa en la intentona golpista del 15 de diciembre de 1930, y tenemos a un Macià que llega a Cataluña sin partido político, se tiene que presentar a las elecciones. ¿Cuál era el partido republicano? Porque no olvidemos que la conjunción republicano-socialista era la más prometedora a la hora de rivalizar con los partidos dinásticos, el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal tradicionales que se querían volver a implantar tras la finalización de la dictadura, y llega a un acuerdo con el grupo del semanario La Opinión, que luego al final acabó siendo un diario, que es un grupo más moderado, un grupo con gente más intelectual, ahí estaba Josep Tarradellas, con el grupo del Partido Republicano Catalán, entre los que estaba Lluís Companys, en la parte de Cataluña, y Marcelino Domingo, que va a decidir dar el salto a la esfera nacional con la creación del Partido Republicano Radical Socialista. Marcelino Domingo y Lluís Companys eran autonomistas, pero nunca fueron independentistas. Eran de espíritu republicano, por supuesto, con cierta reivindicación hacia Cataluña, pero Companys era un abogado de anarquistas que estuvo en la cárcel 19 veces. O sea, era un hombre que había peleado mucho contra la dictadura, con sus ideas, no solamente contra la dictadura, sino contra Martínez Anido, cuando este era el gobernador civil y el gobernador militar previamente de Barcelona, y había estado en prisión en varias ocasiones, creo recordar, y hablo de memoria, son hasta 19 veces. Era una persona muy comprometida con los movimientos sociales, con los movimientos obreros en este momento, pero era un hombre que venía del republicanismo de izquierdas. Ahí está Ramón Franco Bahamonde, efectivamente, que fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña. Se presentó por el Partido Federalista en Sevilla, junto a Blas Infante, y al mismo tiempo por Barcelona, por Esquerra Republicana de Cataluña, y consiguió hasta de diputado por Barcelona. Él hizo amistad con Macià en Amberes, en el puerto de Amberes, cuando Macià fue a recibirlo allí en diciembre de 1930. Pero es curioso, ¿no? El hermano de Franco, diputado de Esquerra Republicana. Sí, y además luego bombardeó Barcelona. Hay una foto famosa, yo la tengo ahí, que él sale con todos los dirigentes de ERC. No, no es esta, obviamente, ¿eh? Se la puedo pasar un día. Salen las memorias, entre otros, de Puig y Ferrater, que fue diputado de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Luego se desmarcó bastante. Y sale ahí, ¿no? Oiga, la verdad es que hemos empezado hablando demasiado, yo quería hablar de otros temas, ¿eh? Pero siempre pasa lo mismo. No, pero voy a aprovechar. No, al contrario, no. Lo que pasa es que ni siquiera, bueno, usted es muy conocido. Déjeme, para la gente ya saben que, vamos, bueno,
déjame decirles que usted es un experto, entre otras. Vamos a presentarles por si alguien todavía no lo sigue. Evidentemente, este no soy yo haciéndolo a mili, sino que es usted desactivando explosivos, ¿eh? O Sí, sea, bueno, aparte de su faceta de historiador, tiene una faceta profesional pues de militar y de desactivador de explosivos. bueno, esa foto ya tiene unos años, Afganistán, el año 2010, creo recordar. Yo ahora ya me dedico a tareas un poco más tranquilas, en otros lares. Ahora estoy en Países Bajos, que es donde desarrollo mi actividad profesional. Efectivamente, soy militar en activo, que hay mucha gente que lo pregunta. No suelo hacer ostentación de ello cuando vengo a estas cosas, porque, bueno, pues esa es mi faceta profesional. La otra es mi faceta, digamos, de entretenimiento, y es mi hobby, es lo que me gusta, que es estudiar historia, también la seguridad internacional, el mundo actual y todo lo que está sucediendo, ¿no? Efectivamente, tengo un canal de YouTube. Con 44.000, yo voy por 5.000, dentro de Ya, poco le bueno, pillo. No, me todavía pilla no. seguro, me pilla seguro, seguro, seguro. Bueno, ya Claro, saben lo que me pasó con el otro. Lo que pasa es que usted creo que es el primer suscriptor. O el sea que número si, uno. queda aquí confirmado en público. Lo digo porque si llego a los 100.000, como dije, tendré que invitarlo a la chalana. Claro, Hombre, a la yo marisquería creo, esa a la que iba Ábalos. Creo que el exministro no vendrá, pero bueno. Bueno, en todo yo caso, creo, diga, perdón. no, que yo creo que con 25.000 ya podemos hacer lo de la comida, ¿eh? No hace falta irse a los No, 100.000. no, vamos, no, que soy catalán, vamos a esperar a las 100. Rius, no te escaques. Bueno, en todo caso, que sepan que lo pueden, bueno, evidentemente lo pueden seguir en YouTube, lo pueden seguir también en En Twitter. Twitter. Efectivamente, he encontrado este tuit de que no era no sé, lo puso en un comentario, ya no recuerdo qué vídeo, pero bueno, queda testificado. Y evidentemente también tienen su página web con su biografía, la pueden consultar, yo les pondré el link. Y bueno, y aquello, ¿no? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Creo que es sueca, Sí, ¿no? sí, El otro día había que sí, le sí, metían caña, ¿eh? sí, Echa, sí, sí, tira sí. para casa. Sí, 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 sí. Uf, no se puede escantillar uno, no, no. Efectivamente, porque está vigilante en todo momento. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, déjame acabar de hablar demasiado por dos preguntas que a mí siempre me Sí, taladran, ¿no? Una, lo de la operación de Prats de Molló, que él planea la invasión en el año 26, de hecho usted lo ha citado, lo mm, detienen, bueno, eso tenía una edad para hacer estas cosas, bueno, que acabó fatal la cosa, ¿no? O sea que, pero sí, tenía una edad para hacer esas cosas, incluso, perdón, mm, ¿usted es de la rama de ingenieros? sí, sí. Bueno, entonces no, pero Pero claro, yo tengo más mitificado, no sé, infantería, caballería, Napoleón no, era de pero caballería. No, perdón, eso es, Napoleón era de artillería. Entonces, lo sí. demasiado de ingenieros era Bueno, pero bélico porque usted o. tiene un concepto de ingenieros, es un arma, no es un cuerpo. Hoy día es un arma Perdón. que abarca muchos, muchos aspectos, ¿no? Los zapadores, esos que van delante de la infantería levantando los campos de minas, son de ingenieros. Los zapadores son los que tradicionalmente se han dedicado a la poliercética, a atacar plazas fuertes y a defender plazas fuertes. Luego no, son mucho más, de hecho, en todas las guerras, en porcentaje, son muchos menos que los infantes, pero el número de caídos en combate siempre es superior el de los ingenieros. Los Bueno, yo tengo una bulldozers, idea errónea, claro, claro, lo no, demasiado de porque, ingenieros. claro, porque Maciá hizo la parte de ingenieros, digamos, menos operativa desde un punto de vista bélico, ¿no? Él se dedicaba a diseñar cuarteles, a este tipo de cosas, en las comandancias, pero también fue capitán jefe de una compañía de zapadores, o sea que él sí que fue, al menos, en la parte de instrucción y adiestramiento, porque solamente estuvo en combate una vez, que fue como alumno de la Academia de Guadalajara, que fue en la última guerra carlista. Él defendió a los liberales, al bando liberal, contra los carlistas del último conflicto, porque estaba justo en esos momentos en la Academia de Ingenieros y como alumno, todos los alumnos de la Academia de Ingenieros, ante la amenaza que había sobre la región de Guadalajara, pues tuvieron que salir a combatir. Y esa es la única medalla que tenía, una cruz al mérito militar con distintivo blanco, porque su acción no debió ser tampoco muy combativa. El distintivo blanco es la condecoración que se otorga en tiempo de paz. Luego entendemos que, aunque está en su hoja de servicios, anotada esa acción, pero no aparece nada que tenga que ver con algo muy bélico. Y luego sí que intentó ir a Cuba, cuando Severiano Beyler, que era el capitán general
de Cataluña, de la cuarta región militar, va a sustituir entonces a Arsenio Martínez Campos, que era el capitán general de Cuba, y para su cuartel general, su estado mayor, pues como jefe de ingenieros se postula Francesc Macià. Al final, Severiano Bailer elige otro comandante y él pues no tiene la posibilidad de desplegar, pero sí que fue voluntario para ir en ese cuartel general de Severiano Bailer, de O sea, Valeriano Bailer, perdón. vamos a acabar de desmitificar la figura de Macià. Rius, no vas a ganar la guerra de ese año. Bueno, usted tampoco. Pero no, o sea, quería ir a Cuba a reprimir cubanos, supongo, ¿no? A reprimir mambises, claro. Bueno, él estuvo, solamente que hay que irse a las sesiones en Cortes, él defendía muchísimo al ejército y es de esa... El militarismo en España, si bien ya viene del siglo XIX, pero se va a acentuar muchísimo como una acción defensiva, esa mentalidad militar más conservadora, es realmente una acción de defensa ante los ataques que va a sufrir el ejército por la pérdida de los territorios de ultramar, ¿no? Los políticos se van a desentender de lo que ha sucedido y van a culpar a los oficiales del ejército y estos, lógicamente, se van a defender diciendo que la culpa ha sido los políticos que les enviaron allí con pocos medios y con ninguna posibilidad de victoria, sobre todo después de lo que sucede con los Estados Unidos, el episodio de Cervera, donde le ordenan salir prácticamente a morir, ¿no? y cosas así. Macià en las Cortes va a defender con mucha vehemencia en 1907 al ejército contra, en aquel caso era Moret, que había sido el ministro de ultramar durante la guerra de 1898, la última de las guerras. La guerra cubana sabe que durante 1895 y 1898, pero el episodio contra los Estados Unidos apenas son 4 meses nada más. Es la última fase de la guerra y Moret, en ese momento será diputado, es atacado por Macià, además con mucha vehemencia, para defender al ejército. Y él va a estar en todas las comisiones de guerra, que es entonces como se llamaba al ministerio que tenía que ver con el ejército de tierra, va a estar en todas las comisiones del Congreso y va a participar además opinando con el conocimiento técnico que tenía como militar, por supuesto, de que fusiles había que comprar, de que ametralladoras había que comprar, etcétera, etcétera. De hecho, yo he leído, creo que leí en los dietarios de Cambó, y no sé si usted también me lo dijo, que Cambó decía que propugnaba aquello más submarinos para el ejército, bueno, en este caso para la Armada. Él, por ejemplo, ahora mismo que recuerde de memoria y para no errar, él, por ejemplo, ya estamos hablando de 1914, cuando tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Claro, él se da cuenta de las carencias, todos los militares eran conscientes de las carencias que tenía el ejército español y la Armada Española, lógicamente, no estaba para entrar en ninguna guerra en ese momento, ¿no? Entonces, sí que va a criticar el sistema de movilización, el sistema de reservas, todos los procedimientos que se llevan a cabo. Dice que España está indefensa, por la falta de buena gestión política, y es cuando en 1915 decide dar aquel paso honorable de abandonar el Congreso, poco menos que diciendo no tenemos remedio y yo tengo que dimitir porque no puedo seguir en esta farsa, ¿no? Y se marcha, es recibido en Borges Blanques, donde él era diputado, su familia era de allí, sus padres son de allí, originarios de allí, aunque él nació en Vilanova y la Geltrú, y recibido, todo el pueblo se vuelca con él, era diputado por ese distrito, ya sabe que los distritos durante la época de la Restauración eran muy pequeños, las circunscripciones electorales, eso permitía el caciquismo, porque estamos hablando de circunscripciones a veces de 5 o 6 mil votantes nada más, o sea, realmente eran muy pequeñas y el cacique de turno de la zona pues podía influir en todos esos votantes con facilidad, y además había un sistema también que era la elección por el artículo, creo que era el artículo 29 de la Constitución del 76, a través del cual, si no había 2 candidatos, se elegía el único que había sin votar. O sea, realmente esa era la forma que se aprovechaba para que hubiera el turnismo entre los partidos políticos. Macià fue elegido por ese artículo un par de veces, y en esta de 1915 pues se vuelve allí al pueblo, a Borges Blanques, y le viene a recibir a la estación de tren la banda municipal, va al ayuntamiento, sale al balcón y es aplaudido y vitoreado por todos los habitantes
Lo cierto es que luego en 1916 volvió al Congreso, o sea, se desdijo un poco de aquel honorable discurso en el que decía que abandonaba para siempre las Cortes. Tardó, creo que fueron 7 meses, 8 meses en volver. O sea, que realmente no fue tan fiel a sus palabras, vamos a decir. Cambió de opinión. Creo que es una tradición bastante catalana. Pero bueno, lo digo por algún expresidente que también dijo que si no Sí. llegaba presidente lo dejaba y ahora se lo está replanteando. Oiga, déjeme hacerle otra pregunta sobre Masía. ¿Cómo él estuvo 4 meses en la Unión Soviética, claro, Sí, bolcheviques intentando recabar el apoyo, pues sí. eso, de la Internacional Comunista, ¿no? También, con perdón, canta como una almeja, por utilizar la expresión coloquial, que pase un poco del carlismo militar a eso, al apoyo, a buscar el apoyo de los soviéticos, que entonces estaban muy mal vistos, ¿no? Maciá es, bueno, como todos estos grandes hombres, porque al final no se puede negar que es un hombre muy importante en la historia de Cataluña y en la historia de España, ¿no? Como todos estos grandes hombres, como digo, él es un mar de contradicciones ideológicas, de contradicciones en su comportamiento, en sus decisiones. También le toca vivir una época muy compleja, lógicamente, ¿no? Una época en la que parece que las democracias liberales están sobrepasadas, están en plena decadencia y que van a ser sobrepasadas por las nuevas ideologías que surgen sobre todo por la clase obrera. El movimiento obrero es el que va a derivar en que hace falta una solución. Por un lado, el triunfo de los fascismos que se inician en Italia en 1921-22 con la marcha sobre Roma de los camisas negras de Mussolini, y al mismo tiempo tenemos la revolución en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917, estamos hablando de 5 años antes nada más, y en 1919 se crea la Comintern. Entonces Maciá, en todo este proceso, lo vamos a ver ya en la huelga de 1917, cómo se pone del lado de los obreros. Pero yo creo que es más porque él se da cuenta de que Cataluña jamás podrá llegar a alcanzar sus objetivos sin la masa social. Y la masa social en esos momentos se dejaba llevar por el anarquismo, que en Cataluña ya sabe que el Partido Socialista Obrero Español ni la UGT tuvieron un gran apoyo. Incluso, y sobre todo antes de la dictadura de Primo de Rivera, donde el anarquismo va a ser duramente reprimido, mientras que el Partido Socialista Obrero Español va a cooperar con la dictadura. Eso va a hacer que el PSOE crezca, que la UGT también pueda extender su influencia, y la CNT, pues lógicamente, se va a contraer un poco. La Comintern no llega a España porque el Partido Socialista la para. Y sobre todo porque los líderes del Partido Socialista, veteranos todos, que venían de la época de Pablo Iglesias, eran digamos, los discípulos de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, etcétera. Estos están en contra de imponer, de coaligarse en la Tercera Internacional o de afiliarse a la Tercera Internacional. Eso va a evitar que el único partido obrero de masas que forma parte del juego electoral, que era el Partido Socialista Obrero Español, se lleve o se deje llevar hacia la dictadura del proletariado, etc. Va a permanecer siendo un partido marxista, pero no va a entrar en la Tercera Internacional. Sus juventudes, al contrario, como pasó también con Acció Catalana y la Lliga Regionalista, sí que van, gran parte de sus juventudes, a crear una escisión que es la que genera el Partido Comunista Español primero y el Partido Comunista Obrero Español después, y ambos, por orden de la Tercera Internacional, se unirán creando el Partido Comunista de España, que creo que es de 1921 o 1922. Hablo de memoria, cuando se unifican estos dos grupúsculos, y cuando termina la dictadura el PC tiene 800 afiliados, o sea, está prácticamente anulado. Sin embargo, el anarquismo es muy importante, y en Cataluña llega a haber casi 1 millón de afiliados. Es cierto que en los sistemas que tenían el sindicalismo, si no estabas afiliado, no te podías beneficiar de todas las ayudas sociales que daba el anarquismo, de la educación que se daba a los hijos, que era alternativa a la educación religiosa, en fin, todo esto también iba asociado a una serie de ventajas y a una serie de mejoras. Y el anarquismo demuestra su fortaleza, muy importante, sobre todo en 1919 con la huelga de la canadiense, donde consigue un éxito que no tenía precedentes en Europa. Después de 3 meses de dura huelga y en la que el gobierno tiene que ceder, ¿no? Y yo creo que Maciá se da cuenta de que sin el movimiento obrero
no va a alcanzar los objetivos que piensa que puede alcanzar Cataluña. Y es a partir de 1917, a partir de la huelga general, en la que él empieza a hablar de que los obreros tienen que entrar en este juego, de que Cataluña será mejor si es un Estado independiente. Esto es a partir de 1919, sobre todo después de la huelga de la canadiense, donde él se muestra como independentista. Y a partir de ahí, cuando crea Estat Català, él escribe sobre los obreros, la importancia de los obreros, etcétera, etcétera, pero yo no lo puedo calificar, no creo que se pueda calificar como un hombre de izquierdas. Déjeme hacerle una última pregunta sobre Masia. La versión, bueno, de hecho estamos hablando de un converso, incluso de un doble converso, ¿no? Porque antes ha dicho empieza en el carlismo, combate, combate luego los carlistas y luego se pasa al independentismo, ¿no? Siempre se ha dicho que era el asalto a Cucut, una revista satírica por parte de militares, etcétera, ¿no? ¿Hay algo más? Lo digo porque a veces las decisiones, incluso las históricas y desde luego las personales, influyen a veces razones psicológicas, ¿no? Es decir, Maciá se siente menospreciado por otros militares, cree que no progresa suficientemente de acuerdo con sus méritos. ¿Alguna cosa que hubiera podido influir Bueno, en Maciá esa conversión? Maciá lleva una carrera, ten en cuenta que estamos en una época en la que todavía no se ha iniciado la guerra de África, en una época en que el ejército está en clara depresión, con una macrocefalia enorme que ha venido de Cuba, porque muchos oficiales de los que había en un ejército de casi 200.000 hombres que llegó a haber en Cuba, en total, vuelve a la península y no hay unidades para ellos, hay una reducción muy importante y hay un tapón que para poder ascender, bueno, pues hay gente que se pega 20 años en el mismo empleo, ¿no? Como capitán. Esto va a llevar a que, pues en el ejército empiece a haber cierta apatía, todos buscan alguna alternativa. Maciá llega incluso a coquetear con los negocios, esto lo hace un poco antes, es el que introduce la patente del hormigón armado en España. Es la primera patente de hormigón armado en España la introduce Francesc Maciá, porque bueno, pues le presta dinero también su suegro, que su suegro era una persona con mucho dinero, Agapito Lamarca, y es un hombre que trastea y como ve, entra en todos los mundos posibles, incluido, por supuesto, el mundo de los negocios, ¿no? Cuando Maciá, como militar, llegan a tocarle la puerta después de los hechos del Cucut, primero hay que decir que los hechos del Cucut se han manipulado mucho, porque es cierto que es un acto de indisciplina absoluta de 300 oficiales del ejército espoleados por la prensa militar de la época, que queman de repente la imprenta del semanario Cucut y del diario La Veu de Catalunya, que era el diario de la Lliga Regionalista. Claro, pero no es por una viñeta. La viñeta de aquel historieta, ¿cómo se diría, no? La viñeta del... bueno, el señor que escribió la viñeta, que era hijo de militar, era hijo de un teniente coronel de infantería, pues este señor es el que, digamos, es la gota que colma el vaso, en 1905, pero la revista El Cucut llevaba en portada sátiras sobre el ejército desde el año 1902-1903, haciendo mofa de que pues, nunca ganaban ninguna batalla, de que estaban siempre derrotados. Bueno, eran todos chistes por ese estilo, ¿no? De hecho, la viñeta famosa en la que se produce este hecho, o la que espolea a estos oficiales del ejército, lo que decía era, se veía un militar, concretamente un oficial de húsares, efectivamente, sí, un oficial de húsares, esta que es sorprendente porque es la menos lesiva de todas y además está en una de las páginas interiores. Sin embargo, hay un montón de portadas, incluso que sale el capitán general de Cataluña como si lleva 2 cuernos y le están toreando con una bandera catalana y cosas así, constantemente. Hace bien de decirlo porque los catalanes no tenemos nunca la culpa de nada. O sea, veo que no fue solo por una viñeta, sino llevaban no sé cuántas desde el 1902, ¿no? ¿Ha dicho? Sí, sí, sí. De hecho, en el libro hay como 7, 8 portadas que reflejan este hecho, ¿no? Esto fue un poco la gota que colmó el vaso. Bueno, si ven, es una bobada, porque le preguntan qué celebran. Esto viene por unas elecciones a la Diputación de Cataluña, donde la Lliga consiguió una victoria relativa. Y entonces el señor le dice,
pues el banquete de la victoria, y el otro dice, entonces serán paisanos, ¿no? Como diciendo, los militares nunca ganamos nada, porque esta derrota de Cuba, que afectó mucho a la burguesía catalana, que tenía un mercado cautivo con la isla, un mercado cautivo apoyado y acomodado en esa política proteccionista española, que tantos quebraderos y tanta daño ha hecho a la economía hispana, sobre todo en el siglo XIX, es que el proteccionismo viene ya de la época de Espartero, ¿no? Y gracias a ese proteccionismo, pues creció mucho la industria española, que se apoya en la revolución industrial y que solo crece en Cataluña a través de la mecanización del hilado del algodón, y en Vizcaya, iba a decir el País Vasco, pero realmente es Vizcaya, con la siderurgia, ¿no? Son las dos únicas grandes industrias. Esto genera una burguesía muy enriquecida, con muchos posibles. El textil catalán se vende en Cuba porque los cubanos tienen que pagar si quieren comprar ropa a los norteamericanos, por ejemplo. Esta es una de las razones principales de la guerra de Cuba, ¿no? Al final es que los norteamericanos, sobre todo el sindicato del tabaco, pues quiere romper esos aranceles, ¿no? Quiere romper esas obligaciones que daba España a la hora de poder comerciar fuera del país. Cuba era una provincia, en estos momentos tiene esa categoría, y los militares amaban a Cuba. Y lo digo porque Manuel Godet era puertorriqueño, Emilio Mola Vidal era cubano. O sea, nacieron allí porque eran la mayoría hijos de militares y vivieron y las conocían perfectamente, todo el tema de las islas, ¿no? Entonces, hay una relación muy estrecha con ellos y se atemorizan cuando empiezan a escuchar en Cataluña ideas de separatismo, porque piensan que va a pasar lo mismo que en Cuba, ¿no? Este punto es importante, ¿no? Además, a eso le tenemos que unir, que no se dice muchas veces, pues el libro, por ejemplo, de Pompeu Gener, que se pronuncia así, ¿no? Si usted sí ve que Sí, pronuncia Gener. mal, dígamelo, ¿eh? Pompeu Gener, que tiene una plaza en Cataluña, en Barcelona, perdón, en la Barceloneta. Este señor es el que decía que los castellanos eran africanos y asiáticos presemitas, semitas y bereberes, y que esa era la razón de que eran unos vagos, etcétera, etcétera. Todo con muy buenas palabras y tratando de dar un cierto tinte científico. El doctor Roberts, en el año 99, que fue alcalde, en el año 99, que fue alcalde de Barcelona, un célebre médico y científico, que era el que decía, el que hablaba de los cráneos catalanes, ¿no? El cráneo, ¿cómo era? El braqui... bueno, ese era Pompeu Gener. Pompeu Sí, Gener es... según la UB es un gran olvidado. Lo acabo de sacar Hombre, hay un libro de Pompeu Gener que habla de historias de España, desde 1903, lo pueden descargar de la Biblioteca Nacional de España. Lo tengo aquí, porque además he escrito un artículo hace poco sobre esto. Y en ese libro, bueno, son 350 páginas voy a decir exactamente el título del libro. Son 350 páginas, pues que son un cúmulo de despropósitos, ¿no? Bueno, pues es todo nacionalismo al final. Cosas de España, se llama el libro. Cosas de España, bueno, aquí ven, por ejemplo, tengo aquí cosas subrayadas, y dice, nosotros que somos arioindos, perdón, o sea, porque en ese momento estaba muy en boga el tema de la eugenesia, como usted sabe, ¿no? La raza pura. Entonces se considera que los catalanes son arios, y que sin embargo, dice, nosotros que somos arioindos, de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores, ni la de sus tendencias, y por tanto tenemos un orgullo de disentir de ellos, en diferenciarnos de tales mayorías, en ser heresiarcas ante una tal ortodoxia, aun a riesgo de que se nos tache de malos patriotas. Bueno, esta es una pequeña frase, pero todo el libro es así, son 350 páginas, ¿no? Que justifican el mestizaje. Me recuerda lo del saltador de pértiga noruego que le dijo Sí. un día Claro. Alejandro Fernández, del líder del PP, al presidente Quim Torra. Y la verdad es que ni uno ni otro se parecen demasiado a saltadores de pértiga noruego. No. Yo me incluyo, ¿eh? O sea que... Pero don El tema Joaquín, del cráneo braquicardio, ¿no? Que es el que se establece, el que es más redondeado, y este se supone que imperaba en toda España, sobre todo en Asturias y en Galicia, y en Cataluña no. En Cataluña era otro tipo de cráneo, con la excepción de una mancha en Balaguer, ojo a los de Balaguer, que fueron acusados por el doctor Roberts
porque tienen un cráneo muy español. Bueno, pero son estas teorías, hay que ser justos en el contexto en el que nos movemos. Estamos a principios del siglo XX, aquí hablaba de raza todo el mundo, por supuesto el nacionalismo español también va a hablar de raza, va a destacar precisamente el mestizaje como un valor añadido. Sin embargo, por ejemplo, pues en Cataluña y en País Vasco ya saben que las dos teorías, es que todo nacionalismo se apoya en la etnicidad, nace de lo étnico, ¿no? De salvaguardar lo étnico, de protegerlo, de proteger la raza con respecto a otras razas inferiores o a otras razas diferentes que tratan de someterte, ¿no? Ese es el nacimiento básico de los nacionalismos, ¿no? Tras la derivación que hacen del romanticismo. Luego, lógicamente, después de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando desaparece el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, todas estas teorías se derrumban y ya nadie se atreve a decir raza, ¿no? No, Solamente queda en alguna canción y ya está. bueno, y habían estado bastante extendidas, no solo en Alemania, en Sí. Francia, creo que incluso en Bueno, aquí en la Inglaterra y tal. República, Pompeu Fabra hace en alguna conferencia sobre el eugenismo a la que asisten También, incluso líderes del Partido Socialista. Eso es en la Segunda República. O sea, es algo que hablaremos ahora de la Segunda estaba República. normalmente normalizado. La ley del aborto del 37, de la ley catalana, una de las justificaciones para abortar tiene que ver con la eugenesia, ¿no? Si la tiene usted por ahí, la puede sacar. Es, No la tengo. había varias razones para el aborto, ¿no? En esta ley del 37 que siempre se saca como un auténtico avance, fíjense, era la primera vez que se va a permitir abortar y lo hace, además, los que de verdad promocionan esto son precisamente de los partidos proletarios dentro de esa Generalitat de Cataluña, que estaba bastante secuestrada o bastante influenciada por la CNT, por la FAI, por el PSUC, que es la parte del el Partido Comunista, al principio también un poco por los pobres del POUM, ¿no? Del Partido Obrero Unificación Marxista, que luego a partir de mayo del 37 ya sabes van a desaparecer porque los van a liquidar literalmente, sobre todo Andreu Nin, y de estos que crean una ley en el 37, en mayo del 37, donde uno de los puntos a tratar, uno de los puntos a valorar para poder abortar es la eugenesia. O sea, es realmente que los padres, que el niño pueda venir de padres, bueno, pues no perfectos, ¿no? No digo que tengan que ser arios ni mucho menos, pero sí, bueno, pues si la madre, digamos, es retrasada mental, ese era un motivo para que pudiera abortar. Todas estas teorías, que nos parecen una barbaridad, hay que contextualizarlas, claro. Claro. Oiga, de hecho, vamos a cerrar el capítulo Maciá. Ya saben que todo Sí, lo que ha sí. dicho está en este libro, o sea que lo tienen a su disposición. Yo les pondré el link. De hecho, tiene otros dos libros. Uno es este de Mm. aquí. No sé si quiere hacernos un poco de Bueno, resumen. eso es en realidad un ensayo que tiene ciento y pico páginas, se llama Nacionalistas y Militares. Ahí se cuentan muy en detalle, bueno, primero las teorías, el origen de los nacionalismos y cómo tiene cierta influencia el militarismo en la derivación y en el radicalismo de algunos de los nacionalismos, cómo combaten, ¿no? Sobre todo desde principios del siglo XX y cómo desde 1868 a 1936, pero en una suerte de episodios, ahí está cómo crece el nacionalismo en Cataluña, justo después de la pérdida de los territorios de ultramar, el episodio famoso del tancament de Caixes, en fin, hay una serie de episodios importantes que creo que merecen la pena y cómo ninguno de los dos grupos, digamos, es capaz se polarizan, ¿no? Y esa polarización va a llevar a que se radicalicen ambos. Pues, suele pasar, ¿no? Todos cuando se cavan trincheras, al final uno tiene que estar en una trinchera o en la otra porque el que está en el medio es tiroteado y cuando se crean trincheras nunca se acaba bien. Lo que pasa es que, don Joaquín, le voy a encargar, bueno, no, no tengo autoridad para encargarle nada, pero modestamente yo le encargaría un libro sobre la historia de Cataluña. Ya sabe que a mí me gusta, ¿eh? Estoy todavía intentando a ver si la entiendo. Tengo algunos ejemplares, estos son los más divulgativos, ¿eh? No, lo digo porque, claro, voy enseñando, perdón, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, además de todas las tendencias. No, lo digo porque, claro, yo lo de Cucut no lo sabía, o sea que quizá nos podría usted dar la historia de No, va, Cataluña desde el punto de vista no estrictamente nacionalista. catalán. Bueno, yo he leído mucho
y mucho en catalán antes de Pompeu Fabra, que era más fácil de leer, eso sí que es cierto. Y he leído mucho, lógicamente, porque la tesis doctoral mía estaba relacionada, es la correlación entre nacionalismo catalán y militarismo en España, ¿no? Esto que estoy hablando de que se alimentaban unos a otros y sobre todo orientado mucho a los años 20, a los años 30, pero se ha manipulado mucho por ambas partes, ¿no? Es verdad que los estudios serios, yo creo que si va uno a los artículos científicos, hay rigor y hay muy buenos autores, no solamente Uceda, también muy buenos autores que tienen cierta deriva catalanista o cierta deriva nacionalista y que profundizan en aspectos históricos con buen rigor y con mucho criterio, ¿no? O sea, que no solamente, podría citar a muchos de ellos, al Jardí, por ejemplo, pero es cierto que lo que es el típico artículo de prensa generalista, de divulgación, trata de omitir la parte negativa del lado en el que te posiciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta tratar todo con la máxima equidistancia, no ser objetivo, porque objetivo nadie es objetivo, el que diga que lo es normalmente ya no lo está siendo, es imposible, todos estamos condicionados no por nuestro lugar de nacimiento, pero sí por todo lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de nuestra existencia. Cuando uno es joven suele ser mucho más enérgico, mucho más vehemente en la defensa de cosas que cree que son fundamentales. Cuando uno se va haciendo más mayor te haces más pragmático y eres mucho más escéptico a la hora de aceptar dogmas, ¿no? Y ese creo que es un punto importante. Y creo que también la juventud debería aprender de que no hay que fiarse de todo dogma, porque al final eso nos lleva a lo que estoy diciendo de cavar trincheras, ¿no? Cuando la mediocridad, y eso pasó, por ejemplo, en España al final de la época de la Restauración, la mediocridad de la clase política fue llevando y derivando a una polarización de la población que se tenía que aupar sobre esos profesionales de la política, como llegó a decir Primo de Rivera cuando dio el golpe de Estado, porque eran hombres que llevaban décadas al frente de los diferentes partidos que se iban turnando, y eso derivó en una especie de sociedad estamental que generó en bandos muy divididos y que al final crean, pues como todas, yo creo que todos los movimientos políticos, incluso las dictaduras. ¿Qué sucedió? Con el fascismo no hubo lugar, porque ningún fascismo perduró, solamente el franquismo, que no era un fascismo, todos lo sabemos. En España nunca hubo un fascismo real, solamente unos cuantos años en la década de los 40, hasta que cayó el Tercer Reich, y a partir de ahí los falangistas pasaron a estar arrinconados y ya el régimen derivó hacia un capitalismo a ultranza, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los países con economías Autocrático en todo socialistas? caso, ¿no? ¿Perdón? Autocrático, dictatorial, Autocrático, ¿no? sí, una autocracia. Una autocracia, pero con una base económica capitalista, ¿no? Con la Sí. propiedad, con propiedad privada, economía Se refiere a liberal. que poca intervención del Estado, para entendernos, ¿no? Con el plan de Exactamente. estabilización y tal. ¿Qué ocurre en los estados, por ejemplo? Corea del Norte es el ejemplo extremo, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rumanía, que al final, en estas nuevas ideologías que surgieron y que eran tan importantes, se generó una sociedad estamental en el que los grandes funcionarios, los altos funcionarios del partido, Ujú. eran la clase social alta. O sea, lo que hicieron fue sustituir realmente a la nobleza, ¿no? Y crearon un pueblo llano con muy pocas posibilidades de ascender, o sea, se mantenía en una impermeabilidad en cuanto a las clases sociales, pero solo había dos clases, la de los altos funcionarios y Pero, la clase de obreros, ¿no? don Joaquín, cuando habla de la mediocridad de la clase política, no sé si puede establecerse algún paralelismo con el tiempo actual. Si quiere me agacho y de- dejo aquí, perdón. No quiero lanzar indirectas. No, bueno, a ver, yo le hablo del pasado, ¿eh? El Sí, no, pasado. por supuesto, por Es supuesto. cierto que en España hay un momento que es, yo creo, en 1978, históricamente hablando, en el que vuelven políticos que venían de la República todavía, ya muy mayores, La voy a muy poner más envejecidos, grande. donde el otro día lo hablaba el expresidente Felipe González, ¿no? Donde se ponen todos de acuerdo y se genera esto que se llamó transición y que, bueno, pues en un principio fue algo que se tomó como un ejemplo, incluso a nivel internacional. Solo hay que ver y leer los papeles de la CIA
como, bueno, pues hablan muy bien de cómo se estaba llevando a cabo todo esto, y que ante el peligro de volver a polarizarse y volver a combatir y volver pues a un enfrentamiento entre españoles, bueno, pues parece que se borra todo y se aprende del pasado, y después, evidentemente, lo que va ocurriendo con los partidos políticos, como yo le comento, por ejemplo, lo que sucedió en la transición, en la restauración. 1876, llega la Constitución de 1876, llega hasta 1923. En todo ese periodo, los dos partidos grandes, los dos partidos dinásticos, el Partido Liberal y el Partido Liberal Conservador, van deteriorando sus liderazgos hasta ir trayendo líderes mucho más mediocres, se van dividiendo, van creando facciones entre ellos, y eso va haciendo que otros partidos políticos mucho más minoritarios vayan también teniendo participación y vayan erosionando el sistema, ¿no? ¿Puede establecerse, perdón, puede establecerse algún paralelismo histórico entre la polarización de antes de la Guerra Civil o de la República, para entendernos, y Sí. ahora? Bueno, yo creo que para mí, desde el punto de vista, aquí sí que me voy a mojar un poco, es una irresponsabilidad hablar de lo que sucedió en la República o apoyar o utilizar terminología de la Guerra Civil. Porque hoy no hay fascistas en España, más allá de 4 grupos de los que apoyan a algunos equipos de fútbol y que no tienen muy clara ni siquiera su propia ideología, ni tampoco hay comunistas que creo que apoyen el régimen de Pol Pot o de Corea del Norte o de la Rumanía de Ceausescu, ¿no? Sistemas como ese. Yo creo que eso es algo trasnochado, ¿no? Todo el mundo está más o menos en la línea de las democracias liberales, ¿no? Con más o menos entusiasmo, pero esa es la posición general, porque tradicionalmente es la que se ha ido dando, ¿no? Entonces, cuando se habla de guerra civil, cuando hablamos de fascismo, de comunismo, de libertad, o cómo era un lema de estos que dijo algún político, no recuerdo ahora mismo, comunismo o libertad, cosas de ese tipo, se utilizan este tipo de eslóganes, yo creo que se comete una temeridad. Una temeridad porque se hace a la sociedad posicionarse. Y posicionarse me refiero a o estoy con estos o estoy contra estos. O estos están tan lejos de mi forma de pensar que me tengo que poner contra ellos. Y los únicos que están contra ellos son estos. Ostras, que son igual de mediocres que esos, pero al menos dicen 4 cosas en las que puedo estar de acuerdo. Entonces, yo creo que radica y descansa en la responsabilidad de la ciudadanía también no dejarse llevar por este tipo de discursos, porque a veces el intentar utilizar la historia, que es de lo que estoy hablando, no estoy hablando ya de otras cosas que tengan que ver con la política actual, utilizar la historia como arma arrojadiza contra una opción política determinada es muy peligrosa, muy peligroso. Yo les recomiendo que lean pues mucho sobre la guerra civil, qué nos llevó a la guerra civil, que vean los 112 vídeos que hablan solamente del proceso hacia la guerra civil, de cómo se polarizó el país, de a qué nivel llegaron los políticos, que se llegó al asesinato físico y que eso derivó en un golpe de Estado. Lógicamente hay muchos condicionantes, sí, los militares se sublevaron, una parte del ejército, ojo, minoritaria, al menos en cuanto a generales, a la cúpula militar, totalmente minoritaria, es la que se subleva contra el gobierno del Frente Popular, donde había republicanos destacados que habían luchado contra la dictadura, como Cabanellas, como Gonzalo Queipo de Llano. No podemos olvidar que Gonzalo Queipo de Llano era amigo íntimo de Indalecio Prieto. Habían compartido hotel en París cuando estaban exiliados los dos. Eran uña y carne sus familias, y lo dice Azaña en sus memorias. Azaña, siempre que subía a la sierra, se encontraba a Queipo y a Indalecio y sus familias, que estaban juntos pasando el día en la sierra, porque habían hecho gran amistad. De hecho, hay un artículo muy bueno de la revista Estampa, de 1931, del mes de agosto, con unas fotografías estupendas de Queipo y de Gonzalo, o sea, de Queipo de Llano y de Indalecio Prieto, porque les llamaban Don Quijote y Sancho Panza, que además por el aspecto físico cuadraban perfectamente los dos, ¿no? Un hombre alto, muy elegante, como era Queipo, y otro, pues no tan alto y, bueno, bastante entrado en carnes, ¿no? Como era Indalecio Prieto. Y
eran, como digo, eran amigos, habían luchado contra la dictadura de Primo de Rivera, vuelven a España juntos, les vamos a ver en un montón de fotografías juntos al principio, porque Queipo recibe su premio, es nombrado jefe de la primera región militar De de hecho, Madrid. hay varios conversos, ¿no? Cabanellas, por ejemplo, Queipo es el que termina haciendo esos discursos incendiarios desde Sevilla, ¿no? También. Sí, es cierto. Lo que pasa que también es cierto que sobre esto hay mucha mitificación en todo, ¿eh? Porque no hay registro de los No hay discursos registro de exacto. Queipo. Entonces yo he buscado mucho en la prensa de la época. Y qué mejor que la prensa de Sevilla, que luego hacía un resumen del discurso. Y cuando uno se centra en eso, es que hay que coger las cosas con pinzas muchas veces, ¿eh? Porque a veces la fuente es una única fuente de alguien que ni siquiera estaba presente en ese momento y eso se ha tomado como un dogma. Ese es uno de los problemas del estudio sobre la guerra civil y la república, ¿no? Es cuando uno profundiza, y bueno, yo he hecho una inmersión en toda la prensa desde 1920 y tantos hasta 1936, de toda la prensa, y cuando hablo de toda la prensa hablo de prensa catalanista, de diarios liberales, diarios republicanos, los diarios de derechas, del socialista, del Mundo Obrero, de todas estas revistas, iba viendo de todos estos periódicos y te vas dando cuenta de primero cómo se van polarizando, cómo cuentan cada uno una cosa totalmente distinta. La prensa tuvo mucho que ver, por supuesto. La prensa estaba, en ese momento era el único medio de comunicación y la radio, aunque ya tenía cierta evolución, pero los periódicos seguían siendo el componente, los papeles, como decía la gente más humilde, ¿no? Entonces, es cierto que hay una polarización que se va apreciando a medida que vas evolucionando, donde se insulta, se amenaza incluso desde la propia prensa. Los periodistas tuvieron mucho que ver. Bueno, como siempre, ¿no? No, lo digo en el sentido, no lo digo como asunción de responsabilidad, pero es cierto que en la Primera Guerra Mundial los medios de comunicación en esa época jugaron un papel fundamental en excitar al personal y en la Guerra Civil Americana y habiendo Claro. evidentemente todas las distancias con el proceso también, ¿no? Pero la prensa Bueno, en su momento. en toda guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y al final, como digo, es repetir un dogma. Esto forma parte, yo creo, de toda la historia política. Es que lo que vivimos hoy día no es nada nuevo. La mayoría de estas cosas son simplemente reincidencias sobre los mismos aciertos y los mismos errores, ¿no? La historia es cíclica. Cuando usted dice paralelismos, es que es imposible no encontrarlos, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, un artículo de La Veu de Cataluña de 1903 y podrá leer que España es Turquía, o sea, cosas así, ¿no? O muchos de los dichos que todavía permanecen o prevalecen pues 120 años después. O sea, para que nos demos cuenta que algunos de esos eslogans pues continúan hoy día y que no hay que irse muy atrás, o sea, perdón, no hace falta irse a 10 años atrás, nos podemos ir hasta ciento y pico para darnos cuenta de que hay noticias que se leen y parecen de ayer. O sea, que estamos, no sé si cayendo en los mismos errores, pero sí volviendo a este proceso cíclico. Aquí se están dando además una circunstancia que creo que es importante en la actualidad, que tiene que ver con Europa. Es un continente de ancianos que poco a poco está condenado o a traer gente de otros sitios o a desaparecer. Esa es una realidad por los estándares de vida europeos. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que hemos crecido tanto y somos tan ricos. Ya sé que ahora alguno me dirá, es que no llego a fin de mes. No, me refiero a ricos. Vivimos en unos países muy ricos. Esa es una realidad. Incluso España, que aunque hablemos muy mal de ella, pero aquí no tenemos ningún problema de hambre, porque siempre hay algún tipo de seguro social o de refuerzo social que va a evitar que se den esas circunstancias. No va a haber hambrunas, no, casi siempre va a haber un techo para acogerte y hay sistemas de salud que van a permitir que cuando enfermo reciba atención médica. Todo eso que no está en la mayoría de los países del tercer mundo, que no existe en la mayoría de los países del tercer mundo, nos ha ido derivando a dejar las necesidades fisiológicas de lado. Esto es como la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Que explica que primero son las necesidades fisiológicas y arriba del todo pues es ya el prestigio, el cómo me ven los demás, el hacerme fotografías en redes sociales, el estar preocupado
por, bueno, yo qué sé, hacer fotografías de la comida que como en un restaurante. Este tipo de excesos, ¿no?, que demuestran que hemos llegado al tope de esa pirámide de necesidades y que cuando suceden cosas como conflictos a nuestro alrededor, pues nos comportamos como niños pequeños, ¿no? Y lo tratamos como si fueran cosas de una película y nos posicionamos sin tener información. En fin, esto es una derivada, lógicamente, del éxito que ha tenido Europa y los Estados Unidos, que están en la misma línea. Pero ya digo que esta es mi opinión, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? Pues lógicamente hay una evolución y unas migraciones que son necesarias por otra parte, porque de otra manera esto no va a poder funcionar, pero que puede generar un choque de civilizaciones en el futuro, evidentemente. ¿Por qué nos hemos ido por aquí si estábamos hablando de historia? Madre mía.